Pues vamos a orar. Señor, una vez más te damos gracias por este precioso día. Gracias por esta preciosa oportunidad que tú nos das de poder reunirnos. Yo te ruego, Señor, que tomes control en este tiempo de esta lección. Por favor, Señor, ayúdanos a tener un corazón atento, receptivo. Quita y haz a un lado y que tengamos la intención de hacer a un lado todo estorbo, todo aquello que pudiera interrumpir, Señor, este tiempo para estar atentos a lo que tu palabra nos quiere enseñar. Yo necesito de ti, ayúdame, de mi mente, de mi corazón, de mi boca, quita toda palabra inútil, sin sentido, simple, y auxíliame, Dios, a poder compartir esta lección, que tú la uses para crecimiento, para madurez y para salvación de aquella persona que todavía no te conoce como Salvador. Que sea tu Espíritu Santo, por favor, tomando control. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, puede tomar asiento, que Dios le bendiga. Entonces, seguimos adelante y recordando, estamos en Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12. Y el versículo 9, al final de la parábola que vimos del Señor de la viña, dice el versículo 9, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Bueno, recordando y recapitulando, pues aquí el Señor en esta parábola está haciendo mención de que los siervos que Dios había enviado eran los profetas, ¿sí? El hombre que tenía la viña es el Señor, es Dios. La viña es la nación de Israel. Dios, por supuesto, había elegido y protegido a esta nación y protege a esta nación. Los labradores son los jefes religiosos. Y finalmente, pues Dios, el Señor, envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, y lo que hicieron con el Hijo, pues fue que lo tomaron y lo mataron. Entonces vemos claramente en esta parábola, en esta figura, que el Señor está haciendo una denuncia del asesinato, del homicidio que estuvieron, mejor dicho, que cometieron los líderes religiosos. Continuando adelante, aquí hay una frase muy importante que dice el versículo 10. Dice así, ni aún, estamos en Marcos 12, versículo 10, ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. En esta enseñanza entonces del Señor, en realidad estamos teniendo dos figuras, dos enseñanzas, que es la que ya hemos visto y tratado de ilustrar, que es la de la viña. Y luego tenemos aquí una figura de la piedra, de una piedra, que está mencionando el versículo 10. La piedra que desecharon los edificadores. Bueno, por supuesto que el Señor es esta piedra. Y es esta piedra, una piedra de tropiezo, una roca ofensiva para aquellos religiosos. Mas mucha gente, gracias a Dios, mucha gente se volvió al Señor, se vuelve al Señor, y como resultado, Él se convierte en una piedra de ángulo, en una piedra principal de un edificio. Cuando tenemos una construcción, cuando hay una construcción, por ejemplo, esta construcción tiene cimientos. Y por si no lo saben, este auditorio tiene unos cimientos bien firmes, bien amarrados, bien firmes. Los cimientos de este auditorio aguantan para 2 pisos. Bueno,
Es necesario que para poder levantar una edificación tengamos un firme cimiento, un cimiento firme. El Señor debe de ser el cimiento si nosotros queremos, y debemos de querer construir un edificio, haciendo referencia a nuestra vida espiritual, a nuestra vida espiritual. El cimiento y el fundamento de una vida espiritual es la roca, y debe de ser una roca. Y gracias a Dios, nosotros tenemos una roca firme en quien confiar, en quien confiar. Y esta roca, por supuesto, es el Señor Jesucristo. De tal manera que tenemos aquí un par de perspectivas, que el Señor está haciendo referencia a una piedra. En el versículo 10, la piedra que desecharon los edificadores, hablando del rechazo que recibió el Señor por los líderes religiosos y alguna más gente, y también hablando aquí en el versículo 10 diciendo, ha venido a ser cabeza del ángulo. Bueno, para toda aquella persona que escucha el Evangelio y que cree en el Evangelio, esta persona tiene la confianza y debe de tener la confianza. Usted, si ha creído en Cristo, debe de tener la confianza de que tenemos un firme cimiento. Eso cuando el Señor aquí está diciendo, ha venido a ser cabeza del ángulo, una piedra angular, una piedra, y a lo mejor el hermano José Luis me va a ayudar bastante en esto si estoy equivocado, una piedra angular que soporta el peso, que es firme el cimiento, es así hermano, en un ángulo es donde soporta más el peso, en una construcción. Bueno, pues no por nada dice cabeza del ángulo. Nosotros podemos tener la confianza de que si edificamos nuestra vida espiritual en Cristo, Él no nos falla. Él no nos falla. Cuidémonos, de verdad, cuidémonos de poner nuestra vista o tratar de edificar nuestra vida espiritual en una persona. Estoy hablando de un hombre, de un ser humano. Los seres humanos fallamos y no es para una justificación, pero los seres humanos fallamos. Usted lo que debe de hacer y nosotros lo que debemos de hacer es poner nuestra vista, como dice el escritor de Hebreos, en Jesús, en el Señor, y en Él edificar nuestra vida. Tenemos pues este par de figuras que hace el Señor en esta parábola, la viña y la piedra. ¿Ok? Bueno, también encontramos una descripción de esto un poco a futuro en el libro de Zacarías. Buscar Zacarías, capítulo 4, versículo 7. Y si alguien lo tiene, por favor me pudiera auxiliar. Fuerte, dándole lectura. Zacarías 4, versículo 7. Zacarías 4, versículo 7. Aquí está hablando el profeta en la mención que hace. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Está hablando de una primera piedra, de una piedra fundamental, de una piedra de base, de sustento. Nosotros pues debemos de, de tener la confianza que en el Señor podemos edificar nuestra vida espiritual. Los jefes religiosos habrían detenido al Señor Jesús, y es lo que va a suceder, en esta ocasión para ejecutarle, pero temían la reacción del pueblo, porque esta parábola de la viña hizo estallar una guerra verbal
y sus adversarios le enviaron más delegaciones para querer y tener la intención de caer en una contradicción. Regresamos a Marcos 12 y leemos del versículo 13 en adelante, 13 al 15 de hecho. Marcos 12, versículos 13 al 15. ¿Alguien me auxilia? Que lo lea fuerte. Percibiendo. Ok. Aquí la pregunta, debemos de reconocerlo, la pregunta ciertamente es una obra maestra, una muy buena pregunta. No eran unos tontos estos jefes religiosos, era una muy buena pregunta. Aquí ellos comienzan adulándole, pero él mismo, el Señor, les está llamando hipócritas. Él no va a aceptar su adulación. Por cierto, el Señor, haciendo un paréntesis, había aceptado lo que el fariseo Nicodemo le había dicho en otra ocasión porque era sincero. Pero estos fariseos, estos líderes religiosos, de ninguna manera estaban siendo sinceros en esta adulación que le hace el Señor, que le hacen al Señor. Luego, ¿por qué les pide una moneda? ¿Por qué les pide una moneda? El Señor dice, ¿por qué me estáis poniendo a prueba? ¿Por qué me tentáis? ¿Por qué me están probando? Y luego indica y dice, traedme la moneda para que la vea. Yo creo que los líderes religiosos ahí de inmediato, yo creo, se metieron la mano en la bolsa o agarraron a alguien una moneda, porque ahorita lo vamos a hacer caer al Señor. Lo vamos a agarrar. Bueno, el Señor les pide una moneda porque Él mismo iba a usar su moneda para darles una lección. Los religiosos le facilitan la moneda y luego, ¿qué sucede? Versículos 16 y 17. Marcos 12. 16 y 17. ¿17? Ok, entonces aquí el Señor agarra la moneda y por supuesto ellos jamás esperaron una respuesta de este tipo y jamás esperaban ese tipo de respuestas por parte del Señor. El Señor siempre les sorprendía con sus respuestas y esta ocasión no es la excepción. ¿Ok? ¿Qué sucede? Si el Señor les hubiese respondido que sí, que deberían de pagar impuestos al César, el Señor habría hubiera sucedido como si reconocería que el César estaba en un mayor nivel que Moisés y que el Mesías mismo. Si el Señor hubiese respondido que no, habría sido acusado de insurrección contra el César. Sus adversarios, los líderes religiosos, debieron pensar que le habían hecho caer en la trampa, pero por supuesto estaban totalmente equivocados. Tuvieron que sorprenderse de esta respuesta. En esta respuesta el Señor nos revela, nos enseña que el Hijo de Dios, el creyente, tiene una doble responsabilidad. Tenemos una doble responsabilidad hablando de esta enseñanza. Y curiosamente, pues una moneda tiene dos caras, ¿verdad? Curiosamente. Bueno,
Hay dos áreas y nosotros tenemos dos áreas de responsabilidad en nuestra vida. ¿Cuál es esta responsabilidad? Bueno, el ser humano tiene, por una parte, una responsabilidad terrenal, física, una responsabilidad como ciudadano de este país. Como ciudadanos mexicanos tenemos responsabilidades y debemos de cumplir con estas responsabilidades. Debemos de conducirnos, la palabra es con civilidad, ¿sí? Con civilidad, con educación, como buenos ciudadanos. Un cristiano debe de ser el mejor ciudadano que tiene un país. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad. Por otra parte, y al mismo tiempo, tenemos una obligación y una responsabilidad celestial, una responsabilidad espiritual. Los ciudadanos deben de pagar sus impuestos y debemos de pagar nuestros impuestos aquí en la tierra. Los peregrinos aquí en la tierra debemos depositar nuestra riqueza eterna en el cielo. Y esto de ninguna manera está peleado, de ninguna forma está peleado. Nosotros debemos de tener conciencia de que hay responsabilidades que cumplir terrenamente y celestialmente. Entonces, vemos que Él, el Señor, está silenciando a estos líderes religiosos que deseaban afianzar y deseaban hacerle caer en una contradicción. Y nuevamente el Señor, al darle esta respuesta, no nada más los calla, sino que toma la ocasión para darnos a nosotros una enseñanza, una responsabilidad en esta tierra y una responsabilidad celestial, una responsabilidad espiritual. ¿Qué sucede después? Ya que el Señor toma y calla a estas personas, bueno, no se quedan callados. Versículos 18 y 19, capítulo 12. ¿Fuerte alguien me puede auxiliar? 18 y 19. Ujú. Luego 20, 21. Ok, aquí para hacer un paréntesis. Bueno, aquí los saduceos tenían una idea que tenía en ciertos aspectos, estaba negando lo sobrenatural, estaba negando lo espiritual. Ellos afirmaban y creían que era lo correcto. Bueno, lo que ellos están haciendo referencia es a una ley del pariente que actuaba como redentor. Y esto lo vemos ilustrado en el libro de Ruth, que la ley establecía que si un esposo moría sin dejar heredero varón, su hermano o en su defecto el pariente más próximo debería de casarse con la esposa del difunto. Es lo que vemos en la historia de Ruth cuando es redimida. Bueno, el primer hijo de esa unión recibiría el nombre del hermano muerto y era considerado como su hijo, el primogénito. Esta práctica tenía un propósito que era la de evitar la extinción de una línea de familia para mantener intacta la herencia familiar. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que los saduceos conocían las escrituras. Quienes vienen a hacerle esta pregunta al Señor, por supuesto que tenían conocimiento de las escrituras, ya que toman esta ley y le presentan o le quieren aventar, se dice común o vulgarmente, un buscapiés al Señor, para nuevamente intentar hacerlo caer en alguna contradicción. Pero
y le presentan la historia, la figura, donde dice que hubo 7 hermanos, tomó esposa, el hombre murió y no tuvo hijos, entonces los siguientes hermanos tomaron a la mujer sin dejar hijos y así los 7 hermanos, vaya cosa, ¿verdad? Y luego ellos dan esta figura, esta ilustración, este ejemplo y lanzan la pregunta. Esta pregunta está en el 23. Dice, ok Señor, sucedió esta cosa. Y 23, en la resurrección pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Versículo 24, vemos la respuesta del Señor. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Entonces, el Señor no les está diciendo que desconocían las escrituras. Les está diciendo que tienen una muy mala interpretación. Y esta situación, pues en la actualidad está sucediendo, en donde las personas, y varias veces nos encontramos con esta situación, las personas pudieran tener cierto conocimiento de la Biblia, conocen la Biblia de alguna manera, pero gracias a la tradición, gracias a la cultura, buena o mal intencionada, tienen una muy mala interpretación, una interpretación errónea de las escrituras, de la Biblia. Y ese es el peligro cuando nos acercamos a la Biblia con una preidea, con una predisposición, con un prejuicio. Aquellas personas que se acercan a la Biblia con una enseñanza ya establecida, por supuesto que van a tener una mala interpretación. Y de eso tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, estas personas de la sociedad atalaya. Lo primero que hacen, o algunas de las primeras cosas que hacen, es establecer que Jesús es el Hijo de Dios en una forma lógica humana de pensar. Primero les dicen eso a las personas, de víctimas se convierten en victimarios y luego buscan más víctimas. Entonces a esa víctima le dicen que Jesús sí es el Hijo de Dios, el Padre, y por supuesto lo entendemos de manera lógica, ¿verdad que sí? Y la persona, pues queriendo aprender, dice, no, pues sí, sí es cierto. Le enseñan la Biblia, por supuesto la Biblia nos dice que Jesús es el Hijo de Dios, por supuesto, pero la puntilla viene cuando establecen, bueno, si Jesús es el Hijo de Dios y Dios es Dios, pues el Hijo, siendo Hijo, no puede ser Dios. Y lógicamente pensando, pues la persona que está siendo enseñada, adoctrinada, va a decir, pues sí es cierto, entonces Jesús no es Dios, solo es un Dios. Y de esa manera es como venden esas enseñanzas, con predisposiciones, con prejuicios. De ahí que nosotros debemos de tener cuidado al querer adoptar una enseñanza, al querer adoptar o creer una doctrina sin que emane directamente de la Biblia. Sí, la Biblia dice textualmente que Jesús es el Hijo de Dios. Mas también la Biblia nos enseña que Jesús tiene todos los atributos de Dios, siendo Dios. Otra doctrina que venden ellos es la negación del infierno. ¿Cómo es que lo venden? De esta manera. Dios es bueno, ¿verdad? Sí, Dios es bueno. Dios en su bondad, Él no puede ser malo, ¿verdad? Por supuesto, Dios en su bondad, Él no puede ser malo. Entonces, si Dios no es malo, por supuesto que Él no haría sufrir a su creación, ¿verdad? No, por supuesto que Dios, como no es malo, no puede hacer sufrir a su creación. Entonces Dios no puede crear un lugar de castigo y condenación eterna en donde su creación va a pasar la eternidad ardiendo en llamas, ¿verdad?
Y la persona que está siendo adoctrinada, qué está sucediendo? Está recibiendo en su mente y en su corazón esas afirmaciones inconscientes. ¿Y cuál es la conclusión? El infierno no existe. ¿Y qué sucede? La persona termina creyendo, pues de verdad, Dios es bueno, Dios no puede mandar a su creación a sufrir eternamente y para siempre. De esa manera es como existen las malinterpretaciones, cuando vienen prejuicios, cuando vienen preideas, cuando no buscamos directamente las doctrinas de la palabra de Dios. Y es lo que el Señor aquí está enseñando. Debemos de creer y de darnos cuenta del verdadero significado de las Sagradas Escrituras. La mejor interpretación y el mejor comentario que existe de la Biblia es la Biblia misma. Un versículo arroja luz a otro versículo. Y no es complicado, por supuesto que no es complicado. Aquí en el pasaje, regresando, el Señor les habla y les dice del poder de Dios para vencer la muerte y para dar vida. Jesús amplía esta verdad cuando Él dice en el versículo 25, dice así, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Esto es muy importante, dice, sino serán como los ángeles. No está diciendo que serán ángeles, entiéndase lo que está diciendo el Señor. Hermanos, cuando nosotros, si usted depositó su fe en Cristo, cuando la muerte nos sorprenda, no vamos a ir al cielo con alas, aureola y una toga, una túnica blanca y parecer ángeles, como ángeles. A veces escucho a las personas en una buena intención, cuando una persona fallece y pues dice la persona a algún familiar cercano, dice es que el Señor necesitaba otro ángel, por eso se fue. No, no, los ángeles y son ángeles, ¿ok? Nosotros vamos a ser como los ángeles. ¿En qué sentido? Pues vamos a estar delante del Señor eternamente para servirle, para alabarle, ¿ok? Entonces, esa es la respuesta del Señor en la pregunta que le están dando, que le están haciendo los saduceos y el ejemplo que le están poniendo. Recordemos que esto está sucediendo enfrente de otras personas. Y cuando el Señor les da la respuesta, pues por supuesto sirve para que las demás personas caigan en cuenta de las verdades de Dios. Entonces, cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento. En el cielo no vamos a estar casados, lo siento. Por eso es hasta la muerte aquí en la tierra, ¿ok? En el cielo pues ya no seremos marido y mujer, pero no hay problema, no lo vamos a extrañar. Vamos a estar enfrente del Señor y vamos a estar alabando. Por eso, de este lado de la muerte, disfrutemos a las esposas y esposas disfruten a su marido. Eso es extra. Bueno, versículo 26 y 27. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿ok? Ustedes están tomando este tema, están tocando este tema, ya les dije la verdad, aprovecho para enseñarles esto, pero al respecto, dice el Señor, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Y esto encierra una preciosa esperanza, hermanos, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y miren, podemos desprender varias cosas de aquí sin ser dogmáticos. ¿En qué sentido? Dios es Dios de vivos. Y nosotros hemos creído en Dios. Vivamos para Dios. Dios no es Dios de muertos. Aquellos que han muerto en Cristo, sus restos están en la tierra,
pero dice la Biblia que ellos están con el Señor. Y en la resurrección nos narra y enseña ahí el apóstol Pablo que ellos resucitarán primero, y es una promesa pues para que no andemos muertos, como si estuviéramos muertos. A veces, y bueno, yo no soy un buen ejemplo de esto, pero a veces como que yo me sorprendo a mí mismo, pues como si no tuviera algo emocionante por qué vivir, como si no tuviera yo una pasión por qué vivir, como si de repente estuviera yo envuelto en una rutina. Y no les ha tocado cuando le preguntan a alguien, ¿cómo estás? Pues estoy. Esa no debe de ser la respuesta de un cristiano. No debe de ser la respuesta de un cristiano. ¿Cómo estás? Pues estoy. Pues ¿qué somos? ¿Piedras? Ahí está. ¿No somos bancas? Pues ahí está. No, un cristiano debe de estar convencido primeramente y saber cómo estás. Bien, gracias a Dios. Bien. Sí, situaciones adversas, complicadas, difíciles, problemáticas, por mis malas decisiones o porque el Señor me está enseñando algo, más estamos bien, gracias a Dios. Porque mi Dios es Dios de vivos, es Dios de vivos. Busquemos nosotros en la comunión y relación que debemos de tener con Dios, esa gracia, esa comunión con Dios que debe de vivificarnos. ¿Me explico? Porque nuestro Dios no es Dios de muertos, para que andemos como tales, muertos. Estábamos muertos espiritualmente sin Cristo, pero con Cristo, gracias a Dios, Él nos da nueva vida. A veces como que se nos olvida, pero recordémoslo, tengámoslo presente. Si tenemos muchas necesidades, que seguramente, si hay muchas complicaciones, yo creo que el solo hecho de saber que ya no vamos al infierno debe de alegrarnos. Ese solo hecho, cuando muera yo ya no voy al infierno, yo voy a la presencia de Dios. Lo que vive aquí es pasajero, soy peregrino. Pero a veces existe tanto afán, tanta situación. Dios es Dios de vivos, pues, no de muertos. Y continúa las enseñanzas con esta situación de enfrentamiento con los religiosos. Dice en el versículo 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Qué sucede aquí? Aquí está hablando de un escriba, de una persona que había estado, yo me quiero imaginar que este hombre había estado atento a los líderes religiosos que buscaban ahí caer en contradicción al Señor. Y de igual forma atento a las respuestas del Señor. Y yo estoy seguro que quiero pensar de esta forma. Yo creo que este hombre, estando atento y escuchando la respuesta del Señor, por supuesto que pescó las verdades espirituales. ¿Y qué sucedió en su corazón? Aprender más, querer escuchar más. Si nos damos cuenta, aquí la respuesta del Señor no es de una manera que le está increpando, sino le está dando una respuesta, una buena respuesta a una muy buena pregunta, que viene de un corazón sincero, con ánimo de saber, de conocer, por lo que nos dice el versículo. Dice, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien. O sea, tiene
quiero yo pensar, está teniendo una buena intención. Él le pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Quiero saber, quiero conocer. Señor, yo me doy cuenta que tú sabes. Señor, yo me doy cuenta que tú eres sabio. Señor, yo me doy cuenta que tus respuestas y tus enseñanzas, como lo estamos leyendo ahí en Mateo 7, vienen con autoridad y no como los escribas. Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Y el Señor, por supuesto, tomando de ahí, de la ley, de lo que está escrito en el Antiguo Testamento, dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Miren, hermanos, yo estoy convencido de esto. Y es mi ruego para con Dios que me enseñe a amarle de esta manera y que le enseñe a mis hijos y a mi familia que ellos le amen de esta manera, porque de aquí se desprenden todo realmente. Amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Cuando nosotros tengamos esta clase de amor, por supuesto que todo lo que el Señor nos diga en ningún instante nos será gravoso. Por supuesto, con todo lo que el Señor nos enseñe, en ningún instante nos va a costar y nos va a pesar hacer a un lado el pecado que nos asedia. Porque es un amor con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. De veras que yo deseo, yo quiero que Dios me ayude a amarlo de esta manera. Cuando le amemos de esta manera, hermanos, no, será precioso para esta iglesia. Porque cuando le amemos de esta manera, entre varias cosas, vamos a amar lo que Dios ama. Las almas, su obra. Vamos a aborrecer lo que Dios aborrece. El pecado, todo lo que implica el pecado. Cuando le amemos de esta manera, nuestros intereses, nuestros deseos, nuestros planes, nuestros proyectos, cuando el Señor nos diga, hazlos a un lado, sí, Señor, ahí están a un lado. Yo te amo más. Yo te amo más. Luis, haz esto. Sí, Señor, yo te amo. No importa, hermano. No importa. Sí, yo te amo. Ahí está, Señor. Luis, deja esto. Sí, Señor, yo te amo. Les he platicado, hermanos, este ejemplo de Héctor, y no es no me malentiendan, es el anhelo de tener un corazón así. Hace años, Héctor tenía como 6 años, 5, mi papá le regaló un DVD, el CD del Hombre Araña. Y mi hijo bien contento, papá, mire el Hombre Araña, voy a ver el Hombre Araña. Entonces mi papá le da la película, mi papá andaba por el centro haciendo cosas, compró la película, pensó en mi hijo, pensó en Héctor y se lo dio. Y Héctor me dice, papá, mire el Hombre Araña. Y yo le dije, ay, hijo, es que a mí no me gusta el Hombre Araña. Y pasó. Ya estando en la casa, en nuestra casa, se acerca a Héctor con la película en su mano y dice, papá, ¿a ti no te gusta el Hombre Araña? Y aventó la película al bote de basura. Y yo dije, ¿qué ejemplo? Yo quiero amar a Dios así. Héctor estaba emocionado con esa película, creo que ni la vio. No alcanzamos ni a ponerla en el aparato ese. Pero a él le importó más y tuvo más en deseo lo que a mí me gustaba. Dice, papá, ¿a ti no te gusta el Hombre Araña? Pum. Lo echó al bote de basura. Yo dije, Dios, ayúdame a tener un corazón así. Ayúdame a tener un corazón así. Yo creo que a eso se refiere cuando el Señor nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Creo que quedándonos con esto
será suficiente. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por tu palabra, por este tiempo. Ayúdanos, Señor, verdaderamente a tener un anhelo y un deseo de amarte con todas nuestras fuerzas. Yo estoy convencido, Señor, que cuando yo pueda amarte de esa manera, oh Señor, lo que tú podrías hacer, lo que yo podría hacer por ti. Señor, haz la obra que solamente tú puedes hacer, trae crecimiento, madurez, bendice el tiempo que sigue. Gracias por la paciencia de cada oyente. En el nombre de Jesús. Amén.